Aquí te dejo con tu público. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a Confenalco, a TG Consultores por la oportunidad que nos brinda el día de hoy. Y pues el tema que nos atañe el día de hoy es aspectos generales del proyecto de reforma pensional que fue presentado el pasado 22 de marzo al Congreso de la República, ¿sí? Básicamente es un tema que debemos prestarle mucha atención, ¿sí? Porque nos impacta de una manera u otra frente a un derecho importantísimo como es la pensión. Recordemos pues que la seguridad social en pensión reconoce la pensión de invalidez, de vejez y de sobrevivencia o de muerte, ¿sí? Pero nosotros simplemente nos circunscribimos básicamente es en la de vejez. Y allí pues está inmersa la oportunidad de hacernos partícipes en esta reforma que se empezará a debatir según declaraciones del presidente del Congreso en la próxima semana, ¿sí? Entonces recordemos que lo que se va a exponer no es el documento oficial, ese es el proyecto radicado ante el Congreso, pero que esto puede ser o debe ser modificado en virtud pues, de los debates que se presentan ante este órgano institucional, ¿no? Entonces, ese proyecto tendrá que debatirse bajo una ley ordinaria, que es básicamente en 4 debates, y posteriormente, pues, se requiere la sanción presidencial para que surta efectos, ¿no? Entonces, después de la sanción viene la promulgación y ahí sí estaría ya en vigencia la norma como tal. Obviamente que es una de las reformas polémicas que ustedes han podido mirar en los medios de comunicación, en conjunto con la reforma laboral, la reforma de salud, la reforma electoral. Entonces digamos que estamos en un punto donde nos han bombardeado de reformas y muchas veces no tienen un análisis ecuánime, claro, veraz, concertado con los intervinientes en los aspectos relevantes, ¿no? Entonces, pues los sistemas pensionales son cambiantes, esto se ve reflejado pues a nivel mundial. Recordemos que Francia tiene un problema mayúsculo porque si el presidente aumentó 2 años en la pensión de vejez, la subió a los 64 años, entonces ha habido pues ciertos revueltas sociales, pero obviamente que esto impacta porque hay cambios en el entorno, cambios en la economía, cambio en la demografía del país, que genera una evolución continua en las reformas que busca pues atender las diferentes necesidades de las personas, ¿no? A continuación pues vamos a exponer los aspectos más significativos del proyecto de reforma pensional que hace es una reforma estructural al sistema, ¿sí? Recordemos que las leyes en pensión en Colombia fueron modificadas con la ley 100 del 93, que hubo una reforma estructural, puso en parte orden en la casa porque antes de la ley 100 habían más de 1000 cajas reconociendo pensión. Entonces, la ley 100 solamente estipuló 2 regímenes pensionales: el régimen de ahorro individual en cabeza de los fondos privados y el régimen de prima media en cabeza de Colpensiones y las entidades que reconocían en su momento pensión, como la Caja Nacional de Previsión Social, que posteriormente fue la UGPP, ¿no? Entonces, en el 2003 hubo una reforma a esta ley 100 y esta reforma fue parametrizada, es decir, que solamente modificó aspectos de edad,
de semanas para reconocer la pensión de vejez, ¿no? Y básicamente aumentó en 2 años la edad mínima para pensionarse y subió de 1.000 a 1.300 semanas el requisito para poderse pensionar en Colpensiones, ¿sí? Entonces, dice en la exposición de motivos que en esta reforma no se encontraron elementos técnicos que justifiquen en este momento incrementar edad de pensión ni adoptar ajustes paramétricos al sistema pensional. Entonces, lo que se propone es una reforma pues estructural al sistema, ¿sí? Básicamente este sistema de pilares pues no es nuevo, ¿sí? A nivel mundial han venido migrando a este sistema, mezclando lo que es protección social con lo que es pensión propiamente dicho, ¿sí? Entonces, este concepto de pensiones multipilares permite pues una clasificación, un reacomodamiento de los sistemas existentes, ¿sí? También en la exposición de motivos señalan que permite una mejor distribución de los riesgos al diversificar aportes a flujos tanto a fondos de reparto como a los de inversión y direcciona la atención a diferentes grupos poblacionales que actualmente pues le aplica la reforma, ¿no? Entonces plantea un régimen único, ¿sí? Ya no habrán dos regímenes excluyentes entre sí, que compiten entre sí, lo cual pues ha traído unas dificultades importantes actualmente, porque las pensiones en los fondos privados básicamente no suplen o no cumplen con la expectativa de pensión que se tenía en su momento, y hace que varias personas pues les sea más atractivo pensionarse en el fondo público que en los fondos privados, ¿sí? Sin embargo, pues esto hay que analizarlo con las características propias de cada persona, no todos son iguales, pero entonces el gran cambio es que unifica los dos regímenes existentes y crea pues un sistema de pilares con 4 pilares. Pues el pilar solidario es el primero de ellos, el cual busca una renta básica para los adultos mayores a 65 años que tengan una condición de pobreza o pobreza extrema, ¿sí? Esto pues lo define las tablas o líneas de pobreza del DANE. Es pertinente aclarar que en la propuesta de reforma pensional inicialmente planteada se había estipulado una renta básica de 500.000 pesos, pero obviamente por motivos de flujo de caja y de falta en el presupuesto nacional, pues básicamente este pilar solidario se va a otorgar una renta básica de 223.000 pesos, que es la línea de pobreza que define el DANE. Este dinero, pues básicamente lo va a financiar el gobierno nacional con recursos del presupuesto nacional y es lo que antes se tenía estipulado como el piso de protección social. Entonces, observemos que aquí no tenemos elementos que constituyan la pensión como tal, sino que esto ya hace parte del sistema de protección social, ¿sí? Está el pilar semicontributivo, el cual está integrado por personas mayores de 65 años sin requisitos para acceder a la pensión. Es decir, que aquí en este pilar semicontributivo está la gran masa de adultos mayores que no lograron un derecho a la pensión, que por X o Y motivo pues no alcanzaron a completar las semanas cotizadas. Básicamente los motivos se traducen en la falta de estabilidad laboral que hay en Colombia y también pues la falta de formalidad que tenemos actualmente. Entonces, si decimos que 1 de cada 4 adultos mayores que llegan a una edad de pensión
tienen una pensión, pues quiere decir que 3 de estos 4 adultos mayores podrían estar inmersos en este pilar semicontributivo, el cual va a ser el más polémico, ¿sí? Y en el que tendrían que tener varias vicisitudes, que el pilar semicontributivo, unos dicen que puede ser regresivo, porque para las personas les puede servir más una indemnización sustitutiva de pensión si están en colpensiones, o una devolución de saldos si están en en los fondos privados, ¿sí? Y estos dos tipos de indemnizaciones, pues es lo que se recibe actualmente cuando uno no alcanza a tener las semanas mínimas necesarias para adquirir el derecho, ¿no? Entonces dicen unos analistas que ¿por qué tendremos que esperar más de 65 años cuando la devolución de saldos para las mujeres puede estarse materializando cuando cumplan los 57 años de edad? Entonces, ¿por qué esperarse 8 años más para recibir algún ingreso? Pero otros dicen que efectivamente una indemnización o una devolución de saldos se convierte en plata de bolsillo que de aquí a mañana pues no va a tener cómo garantizar un ingreso básico. Entonces, este pilar garantiza o podrá acceder a un beneficio económico vitalicio dependiendo pues las semanas que se tengan cotizadas, cuyo requisito en el proyecto está que tengan desde 3 años hasta 20 años cotizados, ¿sí? Entonces estaremos muy atentos de lo que pueda debatirse en este pilar semicontributivo, porque como decimos, allí está inmerso más o menos un 70% de la población, ¿sí? En este pilar hipo, bueno, estaremos ahí como muy atentos al asunto. Este pilar semicontributivo también es una mezcla de pensión más protección social, no es propiamente dicho una pensión, ¿sí? Porque la pensión, cuando hablamos de pensión, es cuando la persona alcanza a tener las semanas y la edad para poderse pues, pensionar. Ahí es donde hablamos de pensión, ¿no? Entonces, para esto aquí se ingresa el pilar contributivo, que en este pilar pues convergen los dos regímenes pensionales actuales, creando dos componentes para reconocer la pensión de vejez, ¿no? Entonces, en este pilar estarían incluidos los trabajadores dependientes e independientes con capacidad de pago, es decir, quienes tengan una posibilidad de realizar aportes por más de un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos actualmente, ¿sí? Entonces, crearían dos componentes, que sería el componente de prima media, que estaría pues administrado por Colpensiones, estaría integrado por todos los afiliados al sistema, acá, ¿sí? para escucharlo. Y Sí, recibirán las cotizaciones que se realicen entre 1 a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entonces, necesariamente todos tendríamos que estar en el régimen, en el pilar contributivo, en el componente de prima media, quienes devenguen hasta 3 salarios mínimos, ¿sí? Y quienes devenguen más de 4 salarios mínimos, pues tendría que estar en el componente de ahorro individual, que lo administrarían los fondos privados de pensión, que actualmente quedan 4, que es Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia, ¿sí? Entonces, esto pues se liquidaría con base en el portafolio de servicios que tenga cada fondo, y la persona estaría en la facultad de escoger el fondo que mejor se ajuste a las necesidades, siempre y cuando pues coticen más de 4 salarios mínimos. Entonces, en resumidas cuentas, las personas que devenguen más de 3 salarios mínimos, pues tendrían que estar en los dos componentes al mismo tiempo, ¿sí?
Y por último estaría el pilar de ahorro voluntario, al cual pues podrán aportar los afiliados con un ahorro adicional de acuerdo al portafolio que ofrezca el sector financiero. Esto se comporta más o menos como una cuenta de ahorro individual que busca es el mejoramiento de la pensión, ¿sí? Quiere decir que si un afiliado recibe una única pensión dividida en dos componentes, el que otorga la prima media más el que consigna el ahorro individual, ¿no? Entonces, ahí hay unas diferencias importantísimas frente a cómo se liquida la pensión y el monto final de la prestación, ¿sí? Algo que impacta pues directamente los derechos que tenemos nosotros los trabajadores para lograr pues una vejez digna, porque en suma lo que busca un sistema de pensión es garantizar un nivel de vida similar a cuando uno está activo económicamente, ¿no? Entonces, los requisitos para la invalidez o sobrevivencia se mantienen con la ley actual y para la pensión de vejez es igual, es decir, que las mujeres tengan 57 años cumplidos, los hombres 62 años y cumplir con la cantidad de semanas que estipula el régimen de prima media, que son 1.300 semanas. Este tema de no aumentar edad y de no aumentar semanas, pues va en contra de la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces ahí hay una crítica que tendría que ser debatida, porque si hay un desfase en las finanzas públicas para reconocer pensión y cada vez hay menos aportantes porque la población se está envejeciendo, pues tendrían necesariamente que aumentar edad y semanas, gústenos o no nos guste. Por ejemplo, en la mayoría de países de Europa, pues están alrededor de los 65 años de edad, hombres y mujeres. Entonces, porque aquí la diferencia en edades de hombres y mujeres cuando el inconveniente de las mujeres es cuando pues interrumpen su vida laboral para poder dedicar este tiempo al cuidado de los menores de edad, los niños. Entonces ahí no habría que tener una diferencia en la edad, sino una diferencia en semanas. Podría plantearse de esa manera, ¿no? Pero no está así. Entonces ahí hay una crítica importante y recordemos pues que en las expectativas de vida los hombres vivimos 5 años menos que las mujeres. Entonces, ¿cómo así que las mujeres en Colombia se pensionen con una edad de 5 años antes que los hombres, pero que en las expectativas de vida vivan más? Pues no tendría coherencia con esa sostenibilidad financiera que busca el sistema, ¿no? Para pues la pensión de invalidez se requiere tener 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al hecho causante y tener una calificación igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. Y para la pensión de sobrevivencia es tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años o que fallezca el pensionado y pertenecer al grupo de beneficiarios que estipula pues la norma, que es el cónyuge, compañero permanente, hijos menores de 18 años o mayores de 25 siempre y cuando, o menores de 25 siempre y cuando pues demuestren que están estudiando, padres que dependan económicamente del afiliado o pensionado y hermanos que tengan alguna situación de invalidez y que además dependan económicamente del afiliado, ¿sí? Hay una, una pregunta importante que nos han hecho entonces, ¿es cierto que se tendrá que incrementar el aporte? ¿Sí? Entonces, la reforma pues no propone incrementar el aporte y es otra crítica que uno le hace porque pues en la mayoría de los países pues aporta
alrededor de un 25 a un 30% a la pensión, y aquí solamente es un 16%, ¿sí? Creería yo que este porcentaje se puede incrementar ya sea a cargo del Estado, ¿sí? O, ¿por qué no también hablar de un cargo hacia el trabajador, cuando solamente uno aporta el 4% del salario, ¿no? En la reforma, pues, contempla que el ingreso mensual que supere los 4 salarios mínimos se tendrá que realizar un aporte adicional al 2% con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, aquí aumenta del 1 al 2% con esta reforma, ¿sí? Otra pregunta que nos hacían es si todos debemos afiliarnos a Colpensiones, ¿qué pasa con los aportes que realicé si hoy estoy afiliado a un fondo privado? Entonces, el proyecto de reforma contempla la creación, pues, del pilar contributivo en el componente de ahorro individual, con el cual busca que se trasladen los afiliados, pero no el ahorro. Entonces, hay muchas informaciones en los medios de comunicación que dicen que con la reforma pensional les van a quitar el ahorro a los trabajadores, ¿sí? Circunstancia que no es cierto, porque los recursos que hoy administran los fondos privados solo pasarían a Colpensiones en el momento en que el afiliado cumpla los requisitos para pensión y decida, pues, solicitar la prestación, mientras continúan, mientras tanto, pues, los fondos privados continúan administrando estos fondos, estos aportes, este dinero, que entre otras, pues, se tiene que reconocer que han tenido una gestión importante en estas inversiones que hacen tanto a nivel internacional como a nivel local, pero que básicamente los fondos privados, pues, están diseñados para reconocer pensión. Y lo que se ha visto en el transcurso de estos 30 años, que ya prácticamente están por cumplir de la entrada en vigencia de los fondos, es que los fondos privados prácticamente por vejez no están reconociendo la pensión. Entonces, en parte en eso, pues también es una oportunidad de mejora, ¿sí? Para ver cómo se puede lograr el beneficio para todos y no solamente el beneficio de unos pocos, ¿sí? ¿Qué otras novedades se observan en el proyecto de reforma? Básicamente, hay unos puntos importantes como que se incluye el buscar unificar asuntos que de alguna forma, pues, ya han sido regulados por otras normas, por ejemplo, la determinación de base de cotización de los independientes, la posibilidad de efectuar semanas y la pensión familiar. Ahí, pues, también tendrían que concertar muy bien esa posibilidad de efectuarse cotizaciones por semanas, porque si actual sí, por semanas, aunque para las madres, para las empleadas del servicio doméstico, pues está la posibilidad de hacer cotización por semana, ¿no? Ahí, digamos que está la dificultad también en esa interpretación. Una novedad destacable que también ha sido polémica inicialmente en los primeros análisis que hemos tenido es que hay un beneficio para las mujeres que hayan tenido hijos como reconocimiento a esta labor del cuidado, ¿sí? Ese beneficio consiste en que se pueden disminuir el requisito de semanas de cotización en 50 semanas por cada hijo nacido vivo y hasta 3 hijos. Es decir, que se puede disminuir hasta 150 semanas como requisito para una pensión en el régimen de prima media o en el pilar contributivo como tal, ¿sí? Hay unos que dicen que eso
vulnera el principio de igualdad y que las mujeres no tendrían la posibilidad de incrementar, de beneficiarse de esto, porque pues no le ven la trascendencia quizás de la interrupción de las cotizaciones o de la labor para dedicarse al cuidado, ¿no? Yo en particular, pues sí estoy de acuerdo con este reconocimiento, porque de todas maneras sí hay una interrupción en la vida laboral de las mujeres que tienen hijos. Aquí hay un punto importantísimo, que es el régimen de transición, ¿sí? Toda reforma pensional tiene que tener inmerso un régimen de transición para garantizar las expectativas legítimas y los derechos adquiridos de las personas que estaban con unas reglas de juego previamente establecidas, ¿sí? Recordemos que la ley 100 del 93 estipulaba un régimen de transición que era que la persona a la entrada en vigencia de la norma tuviese o 750 semanas cotizadas o 35 años cumplidos mujeres o 40 años cumplidos hombres. Es decir, tenían un componente de edad, un componente de semanas para ser beneficiarios del régimen de transición. Pero el proyecto de reforma radicado contempla un régimen de transición para las personas que a la fecha de entrada en vigencia del sistema de protección social integral para la vejez cuenten con más de 1000 semanas de cotización. Entonces ahí no tienen en cuenta alguna edad, sino simplemente las 1000 semanas de cotización. Para esto, pues, el hecho de uno lograr quedar inmerso en el régimen de transición implica que uno se va a pensionar con las leyes anteriores y no con esta mezcla de unos salarios en prima media y otros salarios en el régimen de ahorro individual, ¿no? Entonces, para eso es importante actualmente revisar las historias laborales, que las personas tengan la certeza que los tiempos laborados efectivamente estén reflejados en las historias laborales y no vaya a haber alguna sorpresa cuando entre en vigencia este régimen de protección social integral para la vejez. ¿Sí? Entonces ahí la invitación es para que consulten sus historias, revisen con lupa los tiempos y si es del caso, pues solicitar las correcciones o actualizaciones correspondientes. Esto quiere decir que las personas que cuenten con dicha densidad de semanas podrán pues pensionarse con la de 100, 1300 semanas, 57 años mujeres, 62 años hombres, y se liquida la pensión dependiendo el promedio de los últimos 10 años, toda la vida laboral, y con la tabla que estipula el artículo 34, que empieza con una tasa de reemplazo del 65.5%, y esa tasa de reemplazo puede ser objeto de aumentar, que por cada 50 semanas aumenta uno, adicionales a las 1300, aumenta 1.5% esa tasa de reemplazo, pero por cada salario mínimo que dé el ingreso base de liquidación, pues disminuye en 0.5 hasta un tope, hasta el 80% si estamos en el régimen de prima media e incolpensiones, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta este régimen de transición que nos impacta a todos. Muchas personas que actualmente nos consultan pues están muy cerca a cumplir esas 1000 semanas y la idea es pues verificar bien para lograr las 1000 semanas cuya pensión sería más beneficiosa, ¿no? Siempre y cuando estén con pensiones. Entonces, ante la expectativa del desenlace de esta propuesta, pues solo podemos recomendar seguir haciendo los aportes, mantenerse bien informado, continuar asesorándose y cada caso en particular tiene una especificidad que no se puede comparar con otros, porque varía mucho la edad, las semanas,
Muchas personas empezaron a cotizar desde muy jóvenes y aunque todavía estén jóvenes, pues muy factiblemente puedan llegar a las 1000 semanas, mientras que otros pues entraron a la universidad, estudiaron posiblemente en el exterior y hasta que se profesionalizaron empezaron su vida laboral. Entonces ahí es muy diferente el caso como tal, los casos como tal que se pueden presentar en la coyuntura de la reforma pensional, ¿sí? Entonces, básicamente estos son aspectos importantes a tener en cuenta. El llamado, pues, es a que nos consulten. La primera consulta no es gratis. Perdón, es gratis, es que no es gratis. La primera consulta es gratis. Y pues la idea es mirar la posibilidad de que queden inmersos en esa transición. Los invitamos a consultarnos en los datos que están allí en pantalla y que nos sigan en las redes sociales que estipulamos allí en la pantalla también. Quedo atento a las preguntas que puedan formular y muchas gracias por todo. Entonces, quisiera que me retroalimentaran si hay consultas, si hay preguntas. Sí, buenas tardes. Bueno, está Jenny Silva, está preguntando. ¿Eso significa que los que devengan más de 3 salarios mínimos legales vigentes tendrán 2 afiliaciones al sistema pensional? Sí, pues básicamente la afiliación es una sola, ¿sí? Estarán inmersos en los dos componentes del pilar contributivo, ¿sí? Entonces, si uno gana 5 salarios mínimos, los 3 primeros salarios van para el régimen para el componente de prima media, que lo administraría Colpensiones, y los dos salarios mínimos restantes se quedarían en los fondos privados en que son las cabezas del componente de ahorro individual, ¿sí? Obviamente que en una hipótesis que si nosotros logramos una estabilidad de cotizar sobre 5 salarios mínimos dentro de los últimos 10 años, cumplir la edad mínima, entonces los 3 salarios mínimos iniciales se liquidan con base en las reglas del régimen de prima media, es decir, con el promedio de los últimos 10 años, con 1.300 semanas, entonces ahí se liquida con el 65.5% inicial y puede variar si tengo semanas adicionales, mientras que los 2 salarios restantes pues se liquidarían con las reglas del régimen de ahorro individual, que es con el capital que se tenga ahorrado al momento, ¿sí? Dependiendo muchas variables. Una variable es, por ejemplo, si ha tenido rendimientos financieros importantes, el contexto socioeconómico de la persona, si tiene derecho o no a un bono pensional. Entonces, todas estas son variables que liquidan la pensión de los fondos privados y pues básicamente esto se suma y se otorgaría la pensión final. Es lo que se podría establecer actualmente de cómo quedaría una pensión, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, también está Carmen Vanegas diciendo, ¿puede una persona sin tener la edad solicitar que le devuelva lo ahora por no haber seguido cotizando y estar en el exterior? Sin tener la edad, no es posible que le devuelvan ningún monto, ¿sí? Entonces, actualmente es posible que le hagan una indemnización sustitutiva si está en Colpensiones o una devolución de saldo si está en los fondos privados. Pero si la persona no cumple la edad mínima y los cumple cuando ya esté en vigencia la reforma, muy seguramente va a entrar en el pilar semicontributivo. Entonces, actualmente es posible hacer aportes desde el exterior y esto la mayoría de personas no la saben. Sería importante que
hicieran aportes desde el exterior, porque básicamente permite continuar con las cotizaciones, ¿sí? Y tener un derecho pensional propiamente dicho. Entonces, la invitación es que continúen haciendo aportes. Y si se ganan dólares, pues las cotizaciones en pesos serían muy fáciles de realizarlas. Perfecto. Y por último, Mónica pregunta, ¿todo lo anterior afecta a las personas que están a punto de pensionarse en este momento? Si las personas están a punto de pensionarse, quiere decir que tienen más de 1000 semanas cotizadas, entonces seguramente entrarían en el régimen de transición y no los impacta, ¿sí? Partiendo de esa base, que tengan más de 1000 semanas. Pero si tienen la edad, están muy cercanos a cumplir la edad, pero les falta bastantes semanas, pues muy seguramente sí les impacta. Entonces ahí es donde nos toca estar revisando la historia laboral, a ver cuántas semanas tenemos y si alcanzamos a estar inmersos en el régimen de transición o no. Ok, bueno, ahí están, siguen escribiendo. Jenny vuelve a preguntar, en el ejemplo de los 5 salarios mínimos se perjudica al afiliado, porque al liquidar los 2 salarios restantes le disminuiría la pensión con esa pensión conjunta al comparar con una liquidación que le realice Colpensiones. Sí, señora, eso es un análisis adecuado, pero básicamente pues la reforma busca disminuir los subsidios que hace el sistema para aquellas personas que cotizan sobre salarios más altos. Entonces, algo importante que tiene la reforma es que permite disminuir subsidios que actualmente está incurriendo Colpensiones, porque en la práctica se ha evidenciado que las personas empiezan a aumentar cotización dentro de los últimos 10 años para completar las semanas, ¿sí? Entonces, en muchos casos las personas empiezan a subir ingresos bases de cotización desde la semana 801 para lograr el promedio con salarios altos, y obviamente que por mucho aporte que se haga al sistema, pues el sistema no va a poder financiar esas pensiones tan altas, ¿sí? Pero esa es obviamente la minoría de las personas que puedan tener una posibilidad de cotizar sobre salarios altos. Pero entonces ese análisis que hace Jenny, pues efectivamente es el correcto, y allí está la importancia de uno poder quedar inmerso en el régimen de transición, porque en el final de la vida laboral, pues permite liquidarse con las reglas de Colpensiones y no hacer la sumatoria entre los dos regímenes, que en términos de monto pensional, pues disminuye sustancialmente la pensión. Jennifer Lora pregunta, si una persona falleció y realizó aportes a pensiones, ¿los familiares pueden reclamar esos aportes? Si no logran tener los requisitos para la pensión de sobrevivencia, podrían solicitar esos aportes y como indemnización sustitutiva para pago a herederos. Y listo, bueno, no hay más preguntas. No sé si, bueno, ahí Carmen puso, la persona que tiene la edad sigue cotizando, pero no alcanza las semanas. ¿Cómo sería para su pensión? ¿Seguir cotizando o se le pensiona o se le devuelve el ahorro individual de acuerdo al fondo que esté? Sí, bueno, ahí sí, como respondí en una pregunta formulada anteriormente, si la persona ya tiene la edad y no tiene las semanas, obviamente puede seguir cotizando al sistema para lograr un derecho pensional. Pero si por X o Y motivo no alcanza a tener la densidad de semanas mínimas necesarias, en este momento podría solicitar la indemnización sustitutiva si está en Colpensiones, o la devolución de saldos si está en un fondo privado, ¿sí?
Estas dos alternativas van a ser suprimidas con la reforma por el régimen semicontributivo, ¿sí? Entonces, el régimen semicontributivo es para las personas que tengan 3 años, desde 3 años cotizados hasta 15 años, hasta 20 años cotizados, y si están inmersos en ese rango, cuando cumplen los 65 años les van a dar un beneficio vitalicio. Preguntan, bueno, dicen, no entiendo cuando indica que los 3 primeros salarios van a Colpensiones. ¿Quién toma esa decisión? Ejemplo, estoy en fondo privado. Sí, si está en un fondo privado y la reforma surte los debates y se sanciona tal como la estamos analizando, es decir, partiendo de los 3 salarios mínimos. Si usted gana, por ejemplo, 8 salarios mínimos y está en un fondo privado, necesariamente los 3 primeros salarios van a ir para Colpensiones y los 5 restantes se quedan en el fondo privado, ¿sí? Hay unos analistas que dicen que ese rango, ese tope de 3 salarios mínimos es muy alto, que lo ideal sería un salario mínimo, ¿sí? Pero obviamente que un salario mínimo, pues básicamente no va a cumplir la expectativa de pensión de la mayoría de la población, ¿sí? Para los fondos, pues sería importantísimo porque tendrían un gran margen de maniobra, de inversión, porque ya no sería desde 4 salarios mínimos en adelante, sino desde 3 salarios mínimos en adelante, sino desde 1. Entonces, por ejemplo, lo que plantea Fedesarrollo es que sea desde un salario mínimo, lo que plantea Asofondos también es que sea desde un salario mínimo, pero básicamente esto podría ir en desmedro del interés pensional del afiliado o del trabajador. Entonces ahí nos toca estar muy pendientes de cómo sea ese umbral, ¿sí? Si es de 3, si es de 2, si es de 1,5 o si definitivamente es de 3. Bueno, muchísimas gracias. No hay más preguntas. No sé si alguien tenga algo más por preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por este tiempo. Sí, en el chat, para finalizar en el chat, colocamos como un enlace para que las personas agenden su cita y pues se pueda tener una asesoría pues personalizada, ¿no? Entonces los invitamos a diligenciar ese enlace. Muchas gracias a Confenalco nuevamente, a TG Consultores, y nos veremos en otra ocasión para ofrecerles una charla de este tipo. Muchas gracias.